Está siguiendo nuestro espacio, recordándole nuestras cuentas en las redes sociales y la etiqueta argumentos para que hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a uno de nuestros invitados de esta tarde. Ya está con nosotros Irving Ríos, él es coordinador nacional de Opina y también internacionalista. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos, Irving. Buenas tardes, Rosa. Gracias por invitarme y poder permitirnos expresar nuestras ideas y nuestro punto de vista, además de las soluciones. Bien, así es. Además de las soluciones, como veíamos en el bloque anterior, estábamos hablando del tema de la Cumbre de las Américas, pues para muchos criticada, ya no es Cumbre de las Américas porque no están todos los países de la región acá. Sin embargo, temas que son importantes hoy por hoy, como el tema de la migración, mientras se habla ya de la migración, una caravana de migrantes va de Centroamérica a Estados Unidos, el tema pues de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania agudizan las preocupaciones en el mundo por el tema de la seguridad alimentaria, además sabiendo que Latinoamérica es una zona donde se pueden generar muchos recursos para ayudar a paliar, por ejemplo, el tema de la crisis alimentaria, sin contar con el tema de la posible solución de Venezuela para el tema energético en nuestro continente, ¿no? Son muchas variables y se esperaba quizá que en medio de estos encuentros se puedan dar soluciones, ¿no?, a estos problemas de la región. Bueno, obviamente las soluciones las va a tener cada uno de los países que generan las condiciones para que exista una migración. En el caso de Venezuela, nosotros estamos claros del por qué existe una migración. Una migración que no tiene absolutamente nada que ver por ser de condiciones ecológicas ni por conflicto armado, es político, es netamente económica, venezolanos que se van del país para poder cumplir sus metas económicas y sus metas sociales también. Y obviamente uno de los destinos más atractivos es Estados Unidos, Claro. obviamente porque tiene una serie de condiciones económicas, políticas que le permiten al ciudadano desarrollar algunas cosas como tal. La solución a ese problema la tenemos nosotros y somos los únicos que lo podemos resolver definitivamente con un plan de reforma profunda y natural, como un cambio de gobierno. Ahora bien, también la posición de Estados Unidos referente a la Cumbre de las Américas y exigir que países como Venezuela, Cuba y Nicaragua no asistiesen a esa cumbre, a mi criterio fue totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque tú tienes que permitir a esos jefes de Estado y a esos políticos poder expresar sus ideas. Y a medida que vayan expresando sus ideas, se conozcan sus argumentaciones, se va a saber de qué están hechos. Y dice el refrán que el enemigo hay que tenerlo de cerca, ¿no? No, porque al final del cuento no son enemigos. Al final del cuento nosotros, Venezuela y Estados Unidos, vamos nuevamente a buscar la manera de tener mecanismos de Porque eso cooperación también está económica. ocurriendo. Las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos siguen a pesar, bueno, de estos desaires o de esta no invitación que se le hizo al gobierno de Bueno, Maduro a la cumbre, pero siguen otros mecanismos hay que de entender, conversación y de diálogo. hay que entender varias cosas. El presidente Joe Biden va a tener una reelección y sabemos que la comunidad latina que rechaza este sistema de gobierno hoy día son una votación importante para cualquier Claro. proceso electoral norteamericano. Entonces, simplemente se la van a jugar desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista económico, conflicto, lo que está ocurriendo con Ucrania, es necesaria una relación de cooperación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que si no se logra generar mecanismos que permitan abastecer mercados europeos de combustible, puede existir una alza y sabemos lo que está ocurriendo hoy por hoy en Europa desde el punto de vista de la fluctuación Sí. producto del consumo energético en ese país. Pero también existen algunos mitos alrededor de eso. Sabemos también que parar la producción petrolera y reactivarla puede ser Claro. sumamente costosa. Rusia está regalando petróleo e incluso Venezuela en su momento cuando aplicaron las sanciones era más barato venderlo. Entonces muchas veces hay discusiones que se dan, que no se ven, pero que se dan. Pero sí existe una realidad que la posición de Estados Unidos y de otros países que han conspirado para que exista un cambio de gobierno de manera abrupta en Venezuela, no generaron realmente los resultados, por lo Tuvo contrario. Biden una conversación con Guaidó por teléfono también. El presidente de los Estados Unidos es libre de hablar con cualquier venezolano. Al final del cuento Insistían en que está reconocen bien. a Guaidó como presidente de Venezuela. Bueno, eso es un grave error y creo que ha sido una jugada política sumamente torpe. Porque ¿qué sucede cuando ocurren este tipo de cosas? Se abren heridas, se exacerban las discusiones políticas de los polos radicales. Además, eso pone en una situación a los gobiernos de tener alguna excusa del por qué no logran hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que recordar que para el gobierno esgrime de que en Venezuela lo que existe es un flujo masivo de venezolanos que sale del país producto de sanciones, producto de sueños por cumplir y obviamente es una forma de escurrir el bulto cuando nosotros sabemos qué es lo que ocurre. Entonces, cuando tú tengas cualquier forma de generar caos dentro de una sociedad, vas a tener a quien echarle la culpa
coloquialmente decimos escurrir el bulto, no asumes tus responsabilidades y de una u otra manera sales bien. Ahora, para esas negociaciones del gobierno venezolano con Estados Unidos, ellos han colocado como condición que continúen los diálogos de México. Hasta el momento solo vimos semanas atrás una fotografía de Jorge Rodríguez y otra fotografía pues también del representante de los diálogos de la plataforma unitaria diciendo que bueno, con el espíritu de México se iban a reanudar, pero no hemos tenido más información respecto a esto. Bueno, el tema de México es un tema bastante complejo porque definitivamente esos procesos de diálogo no representan la sociedad completa venezolana. Nosotros tenemos que estar claros y el venezolano lo sabe y de verdad no hace falta profundizar en ese tema. Hace unos años atrás existía una buena convocatoria a la hora de protestar, movilizarse, pero hoy día la valoración del venezolano acerca de esos políticos que los llevaron a una oferta engañosa, que cayeron en los mismos procesos de corrupción que el gobierno, los ponen en una situación donde efectivamente el venezolano no termina de conectarse ni identificarse con un político como tal o de una fracción política. Lo que está sucediendo es que nuevamente las élites están buscando la manera de entubar ese voto. Y yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad diversa. Nosotros sabemos que hoy por hoy ningún político refleja el apoyo masivo de la sociedad venezolana, más bien todo lo contrario, yo creo que hay un gran rechazo. Seguimos trabajando para que aparezca ese outsider que efectivamente represente la necesidad de los cambios reales en el país. Porque realmente lo que hoy por hoy nosotros estamos viviendo en Venezuela ha sido una continuación de lo que ha sido la Cuarta República, esos viejos Hablas sistemas. de ese candidato, ¿no? Un outsider para Venezuela, cuando las encuestas de Datincore y otras encuestadoras en nuestro país como Datanalysis pues han descrito una situación dramática. Ni la población quiere el chavismo ni quieren a la oposición, pero entonces esa figura cómo surge, cómo nace, porque además quienes, digamos, pueden empezar a hacer carrera política o a surgir también corren el riesgo de ser aplastados por las maquinarias tanto de un lado como del otro. Claro, mira, yo para eso siempre tengo una respuesta, que es la parábola de David y Goliat. David y Goliat se iba a enfrentar en una pelea en desigualdad de condición, pero sin embargo lo hizo. Yo creo que la vida es de reto, las sociedades tienen que cambiar, las generaciones nuevas que vienen con nuevas ideas, que han sido afectadas de una u otra manera por gente que tomaron decisiones ante que ellos llegaron, se tienen que abrir paso. En la vida nadie te regala nada, la vida en muchas ocasiones es injusta, pero es bonita, tienes que pelearla, tienes que lucharla, tienes que abrirte paso y eso sí, te tienes que preparar mucho. ¿Por qué? Porque hoy día el venezolano ya no quiere un vengador como en el año 98, que era justamente aquel señor que le iba a freír la cabeza a todo aquel político que le había hecho daño a la República. Hoy Está día, cansada la gente de la confrontación. sí, claro, como no, más bien al contrario. Hoy día el venezolano quiere gente que venga a gerenciar y que tenga programas y planes. La vida es corta, Rosa, la vida es muy corta. La vida se te va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, los administradores que la gente quiere justamente son administradores para que hagan la vida más compleja, para que la gente pueda generar su riqueza, para que lo que le corresponda al Estado ejecutar lo haga y tengamos una mejor calidad de vida, porque hoy por hoy nosotros sabemos que Venezuela es un gran pandemonio a nivel nacional y la gente no quiere volver a pasar 6 años más persiguiendo unos con otros. Tenemos que empezar a preocuparnos por hacer lo que se dejó de hacer. Irving, pero sigue la oposición con el tema de si hacemos primarias o elegimos a nuestro candidato por consenso. Entonces, ¿cuál es la vía que tiene la oposición? Bueno, en años no han logrado pues quizá llegar a acuerdos que permitan tener resultados satisfactorios. Mira, mi posición dentro del partido opina, y como figura de liderazgo político dentro de la organización, siempre he hecho claro, lo he dicho claramente, tenemos que ir a un proceso de primaria. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a poder permitir presentar nuestros programas políticos y nuestros planes. Hoy día Opinión Nacional es un laboratorio de fórmula, un escenario de simulaciones, se están haciendo trabajos muy complejos desde el punto de vista de programas, propuestas y tomas de decisiones. No sé si las otras organizaciones políticas están haciendo lo mismo. Ahora, ¿el consenso qué va a ser? Simplemente va a ser un grupo de personas que se van a poner de acuerdo, se van a discutir entre unos u otros, van a sacar cuenta en función de un universo minúsculo de votos que vinieron sacando en los últimos procesos electorales, pero ese proceso de primaria le puede permitir al ciudadano venezolano descubrir justamente algo que pudiese generar un cambio rotundo y que pudiera enmarcar la República efectivamente hacia un destino como sociedad civilizada. Bien, Irving, a esta hora nos corresponde ir a un corte. Al regreso vamos a estar hablando del tema de las primarias en Venezuela y también del proceso electoral en Colombia. Quisiéramos también conocer tu comentario. No se aparten, ustedes pueden continuar.